El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Hermanos, hoy la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar unidos a Cristo, la importancia de que no tengamos una mentalidad como así de espiritualidad única, sino que estemos abiertos. Escuchamos en la primera lectura cómo de alguna manera Josué le dice a Moisés, ¿verdad? Corrió a contarle a Moisés que Eldag y Medag estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, le dijo a Moisés: Señor mío, prohíbeselos, pero Moisés le respondió: ¿crees que me voy a poner celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos el Espíritu del Señor. Recordemos que estos dos personajes, Eldag y Medad, ellos también habían sido elegidos, pero no estaban en el momento de la reunión. Pero también habían recibido ese espíritu de Moisés, ese espíritu en el que reposaba Moisés, y por eso estaban profetizando. En el Evangelio viene algo similar, una situación similar, que los apóstoles vieron a alguien que estaba haciendo milagros, que estaba expulsando. Dice: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Y Jesús les dice, ¿verdad? No, ¿por qué se lo tienen que prohibir? El que no está contra nosotros está con nosotros. El que no está contra nosotros está contra nosotros. Y es la tentación que podemos tener todos de tener como espiritualidad única. Pensemos, por ejemplo, ¿todos los santos son igual? ¿Será lo mismo un San Juan Diego que un San Judas, que un San Francisco, que un, Santo Domingo Sabio, que un San Ignacio de Loyola? ¿Son iguales los santos?
¿no? Vean cómo Dios es tan original que no se repite. Es decir, no hay ninguna espiritualidad que agote la riqueza de la espiritualidad de Jesús. Entonces, es un error pensar que el que no sea de mi grupo, el que no sea de mi movimiento, luego entonces no es bueno. No. Recordemos que una de las características de la iglesia es que es unidad, pero unidad no significa uniformidad, no significa que todos tenemos que tener determinada espiritualidad. No, es tan rica la espiritualidad de Jesús que ningún movimiento la agota. No son lo mismo, que sé yo, los franciscanos que los dominicos. Los jesuitas, pues no son igual que otra congregación, qué sé yo, de los cartujos, que los benedictinos. Son diferentes. No es que uno sea mejor, otro sea peor, sino que son diferentes. Entonces, hay que tener una mentalidad abierta. De hecho, ya el Papa Francisco, hablando sobre este tema, decía: yo no quiero iglesias cerradas, yo no quiero grupos cerrados, yo quiero una iglesia de puertas abiertas, yo quiero una iglesia abierta, grupos abiertos. Aún más de eso, que nos habla de ir a las periferias, nos habla de abrir horizontes, no de cerrar. Por eso, si nosotros nos preguntamos, un movimiento, una espiritualidad, ¿para qué me debe ayudar? En primer lugar, debe ayudarme a santificarme. Porque si un movimiento, o estoy hablando de un movimiento católico obviamente, de un movimiento que no te ayude a santificarte, hay que dudar de ese movimiento. No, pero es que nos la pasamos muy bien. Pues te la puedes pasar muy bien, pero un movimiento, una espiritualidad, no es como estar en el club de Toby, en el club de Mafalda, simplemente para ahí estar como pasándola a gusto, ¿no? No, te debe ayudar a santificarte, a ser mejor persona. Lo que se llama la perfección en la vida cristiana, que es la santidad. Un grupo, un movimiento, no se puede quedar simplemente a un nivel meramente humano. No, pues para eso entro a cualquier asociación de, qué sé yo, voluntarios para ayudar en la Cruz Roja o X. Un movimiento católico debe ayudarnos a configurarnos con Cristo, a estar muy cerca de Él. Recuerdo una ocasión estando en Roma, hay un encuentro que se hace de movimientos, ahí cerca de la fiesta de Pentecostés, más bien es en la fiesta de Pentecostés, pero empiezan días antes. Esta reunión la empezó el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que él veía muy importante que los movimientos, todo movimiento católico, que focolarinos, que todos los movimientos que pudiéramos imaginarnos que hay en el mundo, dice, más que nos estemos fijando en lo que somos diferentes, hay que fijarnos en lo que nos une. Y lo que nos une es precisamente Cristo. Una sola fe, un solo bautismo. Tenemos una doctrina para todos. Entonces, este movimiento, este encuentro de movimientos en Pentecostés que se hace en Roma, tiene esa finalidad. Que más que estemos fijándonos en lo que no somos iguales, que nos estemos fijando en lo que nos une. O se los digo en palabras de la Evangelii Nunciandi, que decía: debemos de tener unidad en lo esencial y diálogo en lo accidental. Me explico. ¿Qué es lo esencial? Yo les pregunto, de un reloj. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué será lo esencial de un reloj? Que nos dé que la hora exacta. Eso es lo esencial. Lo esencial de un reloj es que dé la hora exacta.
Lo accidental es el tamaño, la forma, el material, como ese que tengo yo, pues es de plástico. Puede haber relojes de, qué sé yo, de oro, puede haber un reloj de metal, puede haber reloj de cuarzo, en fin. Lo esencial de un reloj es que dé la hora exacta. Lo accidental es el color, el tamaño, la forma, el material, etc. Unidad en lo esencial y diálogo en lo accidental. Por eso, todos los movimientos, decía el Papa en esos encuentros, debemos estar unidos en lo esencial. Lo esencial, lo que nos une es Cristo. Lo accidental es que cada uno pues tiene su peculiaridad, cada movimiento. No es lo mismo, qué sé yo, el camino neocatecumenal que, qué sé yo, que los franciscanos, que los terciarios franciscanos, que los dominicos, que los salesianos. Cada uno tiene su peculiaridad, pero no es que uno sea mejor que otro, simplemente que son diferentes. ¿Cuál es el mejor? El que te ayude para tu santidad. Es el mejor. Decíamos que un movimiento, que una espiritualidad que no te ayuda a tu santificación, ese movimiento no es bueno. Debe de ayudarte a ser mejor cristiano, a ser mejor persona. Primera característica es que debe ayudarte a santificarte. Segundo, ese movimiento debe ayudarte, esa espiritualidad, a que difundas la doctrina de Cristo, es decir, el apostolado. Ya nos decía el Papa, también el Papa Francisco, cómo el cristianismo no debe crecer por proselitismo, sino debe crecer por contagio. Es decir, que nuestra manera de vivir hable de que somos cristianos, así como los primeros cristianos en los primeros siglos, al ver la gente cómo se ayudaban entre ellos, cómo se procuraban los unos a los otros, decían, vean los cuantos se aman. La gente quería ser como ellos. Véanlos cómo se aman. Es que ellos le hacían caso a lo que dijo Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesús invita a que lo imitemos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No nos dice Jesús que aprendamos de Él de su manera de hacer milagros, que aprendamos de Él lo elocuente que era para predicar, no. Nos dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo peor que nos puede pasar es que por el hecho de que ya estudiamos, tenemos ahí diplomas de corte y confección, de diplomas de no sé qué tanto, creernos superiores a los demás. Ese es un error, es un error. Todo conocimiento que vayamos adquiriendo debe de ser para poder servir mejor a Dios. Porque de hecho a quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le da, más se le va a exigir. Todo movimiento, toda espiritualidad debe ayudarnos a ser mejores personas, debe ayudarnos a que difundamos con los demás esa riqueza, ese tesoro de tener a Cristo. Cuentan de un misionero que estaba misionando ahí en Oriente y él les habló de la espiritualidad, la riqueza de Jesucristo. Cómo Cristo es el que va a dar sentido al dolor, al sufrimiento, a la vida y a la muerte. Cómo Cristo revela al hombre lo que es el hombre. Les estaba hablando de esto, este misionero, hablándoles de Cristo, y uno de los naturales de esa zona le dice al misionero, dice, oiga, padre misionero, de ese Jesús que nos viene a hablar, ¿hace cuánto tiempo murió? ¿Hace 10, 20, 50 años? Y le dice el misionero, no,
Ese Jesús del que les vengo a hablar nació hace más de 2000 años. Y le dice esta persona, pero ¿por qué los católicos han sido tan egoístas que no han compartido ese tesoro con nosotros? ¿Por qué los católicos han sido tan egoístas que no han compartido ese tesoro? Ustedes recuerdan que el Papa sacó por ahí un documento, el Evangelio Gaudium, la alegría del Evangelio. Nosotros cuando tenemos una alegría, tenemos la necesidad de compartirla. De ahí debe de venir el apostolado. De la alegría de tener a Cristo en nuestro corazón, es tal el gozo que experimentamos la necesidad de compartirlo con otros. Ustedes imagínense a una persona que ustedes admiran mucho, un amigo, una amiga, que es una persona, qué sé yo, muy inteligente, que es una persona social, que es una persona, qué sé yo, que es muy amena, que es una persona con muchos talentos. Esa persona, como sentimos la necesidad de compartirla, incluso de presumir esa amistad que tenemos. Mi amigo es esa persona. Lo mismo con Cristo. Es tal la riqueza de la espiritualidad de Jesús, es tal el gozo cuando nosotros lo tenemos en nuestra vida, que experimentamos la urgencia de predicarlo a otros. Como decía San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y hay que anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. No se puede ser cristiano y no ser misionero. Es algo que va implícito en la naturaleza del ser cristiano. De hecho, cuando a un niño se bautiza, hay algo que se llama el efetá, que se le hace la señal de la cruz en el oído, que se dice que el Señor te conceda a su tiempo escuchar su palabra, luego se le hace la señal de la cruz en la boca y te conceda a su tiempo anunciarla. Escucha y anuncia. Es el efetá, el ábrete. Escucha y anuncia. Así que, hermanos, superar la mentalidad de egoísta, mi movimiento es el único, mi movimiento es el mejor, mi espiritualidad es la mejor. No, ni los dedos de una mano son iguales. Ustedes vean los hermanos en una familia, aunque sean del mismo padre, de la misma mamá, ningún hijo es igual. Son distintos, somos distintos. Y qué bueno que somos distintos. Ustedes vean en los sacerdotes somos distintos. Qué aburrido sería que todos fuéramos iguales. Fíjense cómo Dios nos llama a santificarnos desde nuestra mismidad, desde lo que somos nosotros. Dios es tan original que no se repite. A cada uno de nosotros nos ha hecho únicos e irrepetibles. Somos únicos. Aún aquellos que son gemelos o cuates, de todos modos son diferentes. Dios es tan original que no se repite. Así, nos llama a cada uno a santificarnos desde lo que somos. Así que evitar esa mentalidad de movimiento único, de partido único, de espiritualidad única y tener una mentalidad universal, una mentalidad abierta. De hecho, la iglesia debe ser comunidad de comunidades. O sea, no se puede decir, es que en esta iglesia únicamente se recibe gente de este movimiento. No. La iglesia debe ser comunidad de comunidades. Y toda aquella espiritualidad, todo aquel movimiento que ayude a la santificación de la persona, ese es el mejor. Todo aquel movimiento que ayude a que sea una persona apostólica, es decir, que sea misionero, eso es bueno. Así que pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a abrir horizontes, que no tengamos una mentalidad cerrada, que tengamos una mentalidad abierta, una mentalidad universal, y ser conscientes de que ningún movimiento, ninguna espiritualidad agota la espiritualidad de Jesucristo. El Espíritu Santo
que es el que vivifica a la iglesia, que es el que va sacando adelante a la iglesia y la va renovando, pues vean cómo en cada tiempo va mandando los santos que se necesitan. Pensemos, a mí me gusta mucho la espiritualidad de San Juan Pablo II. Yo recuerdo haberlo conocido estando estudiando en España. Y él decía, en un encuentro con seminaristas, decía, el Papa es seminarista. Yo decía, ¿cómo el Papa va a ser seminarista? Pues si no solamente es sacerdote, no solamente es obispo, es el Papa. Y empezó a explicar el Papa, dice, el Papa es seminarista por lo siguiente. Como ustedes saben, en el seminario se trabajan diferentes áreas, el área intelectual, el área humana, el área espiritual y el área que se llama precisamente de apostolado, el servicio, la pastoral. Y decía el Papa es seminarista porque el Papa estudia, porque el Papa hace oración, porque el Papa hace deporte. Una de las primeras cosas que hizo San Juan Pablo II cuando lo nombraron Papa, ¿saben qué hizo? Mandó a hacer una alberca. Y no faltó por ahí quien se desgarrara las vestiduras y dijo, ¿cómo es posible hacer una alberca? Eso es muy costoso. Y el Papa les dice, pues les va a salir más costoso hacer otro cónclave, así que me hacen la alberca. ¿Cuántos años duró el Papa Juan Pablo? Como veintitantos, ¿no? 26, 27 años. Pero gracias a que era una persona deportista. Gracias a que era una persona con una espiritualidad muy fuerte. Entonces, como que es un papa muy moderno, muy social. De hecho, él no celebraba la misa solo, siempre tenía gente. En sus desayunos, en sus comidas, siempre estaba rodeado de gente. Una persona deportista. Decía el nuncio de una de las visitas que hizo aquí a la Ciudad de México, decía el nuncio, hablando del Papa, dice, uno de los éxitos del Papa Juan Pablo es que es una persona que está muy cerca de los hombres, pero también muy cerca de Dios. O en palabras del Papa actual, un pastor que huele a oveja, pero un pastor también que huele a Cristo. Es importante, ¿eh? Porque hoy se nos habla mucho de que el pastor debe oler oveja, perfecto, pero también debe oler a Cristo, porque si no, ¿qué es lo que vamos a dar? Superar la mentalidad única. El Espíritu Santo va suscitando en cada etapa de la historia lo que necesita. Para los jóvenes, ahí está, por ejemplo, Carlo Acutis, el beato Carlo Acutis, que es un joven que tiene mucho que decirle a los jóvenes de hoy. Un joven que le gustaba el deporte, un joven que le gustaba ir a la montaña, un joven que le gustaba hacer apostolado, trabajaba en su parroquia, hacía apostolado en las redes sociales también, de hecho murió en el 2006. Un joven que diario iba a misa, desde que hizo su primera comunión se hizo el propósito de ir a misa todos los días. Él decía, yo tengo mi kit para la santidad. Y su kit para la santidad era la misa diaria, su confesión frecuente, su oración ante el Santísimo. Dice, la oración es como mi autopista para ir al cielo. Y en su última etapa, que le detectaron cáncer a los 14 años, él ofreció sus dolores por la santificación de los sacerdotes, de los obispos, del Papa, por la conversión de la gente pecadora. Y dice, y lo ofrezco por el perdón de mis pecados. Fíjense, 14 años tenía el jovencito, pero él ya tenía una madurez tremenda, porque la persona cuando madura se acerca a Dios. En cada etapa el Espíritu Santo va suscitando los santos que se necesitan, santos modernos. A ejemplo de Carlo Acutis, pues yo creo que hoy tiene mucho que decirle a muchos jóvenes, ¿verdad? Que no saben qué hacer con su vida. Pues este jovencito que no era ni seminarista, que no era ni hermano, no era sacerdote, era un laico. Pero él se santificó como estudiante, como hijo. Fíjense, de hecho, él ayudó en que su mamá se convirtiera, se acercara a la iglesia, se acercara al catolicismo, porque su mamá no era practicante. En vez de que
la mamá acercara a su hijo, aquí sucedió al revés. El hijo acercó a la mamá a Dios. Pues, hermanos, cada santo es diferente. ¿Cuál es mejor? Todos los movimientos son aprobados por la Iglesia, obviamente, son buenos. No es que uno sea mejor que otro, sino que son diferentes. Y aquel que nos ayude en nuestra espiritualidad, ese es el que hay que seguir. Y así que superar esa mentalidad única de, es que no es de los nuestros. No. Jesús nos dice, el que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Y yo les aseguro que todo aquel que le dé un vaso de agua a uno de estos por ser de Cristo, no quedará sin recompensa. Entonces, para que no escatimemos, hermanos, también el ayudar en todo aquello que pueda favorecer la extensión del reino de Dios. Porque de hecho, Él promete en esta vida el 100 por 1 y en la otra la vida eterna. Así que seamos generosos en apoyar todo aquello que ayude en la extensión del reino de Dios, porque como saben, no llegamos al 18% de los católicos en el mundo. Es decir, hay mucho que hacer todavía. Tú y yo estamos llamados a ser misioneros. Como decía San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ojalá que con los talentos que Dios nos ha dado, los utilicemos para hacer crecer el reino de Dios. Que así sea.